sea el nombre del Señor. Por su gracia hemos sido encontrados, dice la canción. Un día Él nos encontró y es por esa razón que venimos a la reunión de los santos. Estamos agradecidos porque el Señor nos concede estar de nuevo en su casa, en medio de su pueblo, como dice la Escritura, en la reunión de los santos. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Bueno, vamos a ir a la Escritura. Como siempre, vamos a empezar a escudriñar las Escrituras, porque ahí está la vida. Por esa razón Dios envía la vida eterna, porque su pueblo se reúne para hablar de su palabra. Jeremías capítulo 3, estaremos ahí, y en Hebreos 13, primeramente Jeremías 3, 13 al 15. Dice la Escritura: reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vamos a ir a Hebreos 13. Vamos a leer el verso 7 y el 17. Dice la Escritura: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitad su fe. Verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, con quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces vamos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más venimos delante de tu presencia, agradeciéndote primeramente, Señor, porque nos concedes ese privilegio de poder estar delante de ti otra vez, reunidos con tus hijos, reunidos con tus ovejas, que han escuchado la voz del pastor en este último tiempo. Padre, estamos pidiéndote en el nombre sagrado del Cordero, que tú te quedes con nosotros y que nos reveles tu palabra en esta hora, por cuanto la palabra ha sido revelada y queremos atesorarla en nuestro corazón en esta noche. Por el nombre del Señor lo pedimos. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hoy mi tema es pastores de Dios. Ese es el tema de esta noche. Pastores de Dios. Alguien puede preguntar que no habrán pastores de Dios. Pues imagínense en el tiempo que estamos viviendo. Sabemos que hay pastores que no son de Dios. Y es parte del programa. Así como en el Antiguo Testamento habían sacerdotes que no eran de Dios, también habían sacerdotes de Dios. Entonces queremos ver conforme al Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo ha revelado su palabra, poder ver realmente cuáles son las cualidades, las características, o lo que el profeta de Dios o lo que el Espíritu Santo dijo de lo que debe ser un pastor y de qué manera tiene que él traer su mensaje. En primer lugar, el profeta habla sobre el ministerio quíntuple. Sabemos nosotros que eso está en Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. No lo leemos por razón de que es algo muy conocido de nosotros. Y sabemos que ahí el profeta Pablo está diciendo de que Dios regaló dones a los hombres, y a unos les dio de apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas. Y con referencia a esa escritura dice el profeta lo siguiente. Dice, ahora Dios fortificó su ejército. Dios fortificó su ejército. Y él pregunta, ¿con qué lo fortificó? Ustedes saben que nosotros somos los valientes del tiempo del fin. Nosotros somos el ejército de Dios. Acuérdense que hemos estado hablando de Apocalipsis 19 y ahí venía un ejército, el cual es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, lo cual es conocido como Sión, o es conocido como la novia, o es conocida como la esposa del Cordero.
Entonces el profeta dice, Dios fortificó su ejército. ¿Con qué lo fortificó? Con él mismo. Fíjense qué tremendo. Dios fortificó su ejército con él mismo. Quiere decir que este ejército quien va peleando en sí es Dios mismo, en este ejército. Dice con él mismo. Ahora la pregunta sería, ¿en qué forma viene Dios a fortificar? ¿O en qué forma viene a pelear Dios? Fíjese, en este ejército. Y él dice con él mismo, en forma de profetas, en forma de apóstoles, en forma de maestros y en forma de pastores. Señor, amén. Que pudiéramos nosotros entender esto de una manera como el profeta lo está trayendo. Fíjese, sé que esto ha sido el problema, hermano. Yo sé que esto ha sido el problema a través de las edades. Que el pueblo de Dios no ha podido identificar a Dios porque lo busca donde no está. ¿Me entiende? El hombre siempre está buscando a Dios donde no está. Y el profeta de Dios dice que Dios trabaja a través del hombre. Entonces quiere decir de que cuando el pueblo logra entender que Dios está trabajando a través del hombre, creo que ahí viene la unidad de la fe que habla el apóstol Pablo. Sí, señor. Mientras en una congregación local el pueblo esté, fíjese, contrario al pastor, no va a haber nunca una unidad. Así es, Señor. Entonces dice el mensajero, con él mismo en forma de profetas, apóstoles y etcétera. ¿Qué hizo? ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Pongan atención, dice. ¿Han pensado alguna vez que esos oficios están en la iglesia? Son la vestidura de Dios. Por esa razón mi tema es pastores de Dios. Estamos hablando de pastores de Dios, hermano. Dentro de poco vamos a meter unos cuantos ahí que no son pastores, como dice la Escritura. Fíjese cómo dijo aquí la Escritura. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Quiere decir que un pastor verdadero va a hablar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solamente ha sido traída por el profeta de Dios. No hay ningún hombre que pueda empezar a meter palabra de él, porque entonces sería un falso pastor. Porque aquí está diciendo que os hablaron la palabra de Dios. Considerad, es de considerar al pastor, cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Me entiende? E imitad su revelación. Porque fe es revelación. Entonces en el 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Hablando de los pastores de Dios. Si yo aquí no soy un pastor de Dios, pues ustedes no tienen por qué sujetarse. Pero si ustedes consideran que sí soy un pastor de Dios, que Dios me colocó aquí conforme al corazón de Él, entonces usted está obligado a sujetarse. Bueno, esto es lo que dice la Escritura. Dice, obedezcan y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Cuál es el interés realmente de un hombre de Dios? Que hagan el rapto. En el tiempo del fin eso es el propósito. ¿Me entiendes? Ya más descifrado, más claro, el rapto. Todo predicador o todo pastor que está en el púlpito y su objetivo es otro, yo creo que no está bien. ¿Por qué? Porque muchos predicadores no están viendo que la gente logre el rapto, están viendo otros objetivos. Ahora fíjese, entonces sigue diciendo el mensajero. Yo creo que este es el mensaje de Jehová Jireh, creo que es. Sí, creo que ese es el mensaje. Dice, son la vestidura de Dios, la vestidura interna. O sea que, imagínense, Dios tiene un vestido. ¿Me entiendes? Por ejemplo, mi espíritu tiene un vestido y es esta carne. Yo cuando me muera voy a dejar este vestido, esta carne, y me voy a meter en otro vestido. Como dice el apóstol Pablo, para no ser desnudado, dice. No quisiéramos ser desnudados, quiere decir que si salimos del cuerpo quedamos desnudados. Necesitamos otra vestidura, ¿verdad? Entonces Dios también tiene una vestidura.
Entonces el profeta dice, son la vestidura de Dios. Quiere decir que el apóstol, el pastor, es lo que envuelve a Dios. Sí, Señor. Entonces Dios no se va a ver, usted va a ver el vestido. Amén. Sí, Señor. ¿Me entiende? Por ejemplo, ustedes no ven a Elí Olmedo, ustedes no pueden ver a Elí Olmedo. Están viendo el cuerpo o la vestidura de Elí Olmedo. Sí, Señor. Entonces, son el ministerio quíntuple, por decirlo de esa manera, son la vestidura de Dios. O el pastor es la vestidura de Dios. O el apóstol es la vestidura de Dios. Dice, un profeta, un vidente, ve con anticipación y antes que Satanás logre hacer algo, fíjese, ya él lo ha dicho. Y por ende, el pastor tiene que repetir eso. ¿Me entiendes? Porque la iglesia primitiva repetía lo que Pablo decía. ¿Qué es eso? Dios vistiendo a su iglesia. Esos oficios son el traje de Dios. Hermano, cuando nosotros oímos eso y poder penetrar al corazón del creyente y que crea eso, le aseguro que no hubieran divisiones en las iglesias. Así es, Señor. Amén. Pero estamos hablando de pastores correctos, ¿verdad? Estamos hablando de pastores rectos en la palabra. Que no tenga de qué manera acusarlos. Ya vamos a leer unos extractos donde ese ha sido el problema. Cuando usted ve esos oficios, pastores, maestros y evangelistas, ¿qué son? Son el traje de Dios. La presencia de Dios. Gloria a Dios, Señor. Entonces yo pregunto una cosa, la gente dice, quiero sentir la presencia de Dios. Váyase ante el profeta, váyase ante el apóstol, váyase ante el pastor. Y usted está en la presencia de Dios. Señor, amén. En tres clases de creyentes, y se lo voy a comprobar, en tres clases de creyentes el profeta de Dios dice que el problema de los 70 fue porque ellos se fueron de la presencia de Jesús. Sí, Señor. Hermano, pero ellos no sabían que estaban en la presencia de Dios. Ellos sabían que estaban enfrente de la presencia de un hombre. Pero era la presencia de Dios. Sí, Señor. Esa era su vestidura. Sí, Señor, amén. El Espíritu de Dios, ¿qué son? Dice, son el traje de Dios, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios obrando a través del hombre. ¿Verdad que bien claro lo habla el profeta? Hermano, que gracias al Señor porque Dios nos habla tan claro a nosotros. Yo creo que nosotros, hermanos, no vamos a tener excusa. No tenemos excusa. No podemos llegar a aquel día y decirle, Señor, no, yo no supe esas cosas, de esos de los pastores, yo no sabía. Hermano, porque la gente quiere vivir sin pastor. Dice, no, pues yo le voy a jalar por este lado, ¿me entiendes? A ver cómo salgo del otro lado. No hay atajos, hermano. Así es, Señor. No hay atajos. Aquí tenemos a Dios, sabemos que es Jesucristo Dios. Aquí tenemos al profeta y aquí tenemos al pastor. Así es, amén. Ese es el orden. Amén. Entonces no podemos saltarnos. No, pues hermano, yo me voy a saltar al profeta. Tiene que pasar por el pastor. Así es, Señor. Váyase para donde... Usted no puede ir directo a Obama, hermano. Usted no puede ir a Obama. Obama no lo va a venir a juzgar. Ahí están los jueces para que lo juzguen. Entonces, hermano, hay un orden. No, pero es que a mí Dios me va a juzgar. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través del profeta o a través del pastor? Ahora, si usted está bajo el ministerio de un profeta, ese lo va a juzgar a usted. Amén. Amén. Ahora, pero estamos hablando de la gente que va a ser juzgada. ¿Pero qué de la gente que no va a ser juzgada? ¿Qué de la gente que es la novia? Amén. Usted no puede aparecer, hermano, usted no puede aparecer en la resurrección a través de Dios. Alguien dice, no, a mí Dios me va a resucitar. Equivocado. A mí el profeta me va a resucitar. Equivocado. Ahora, claro, si usted está bajo el ministerio del profeta, el profeta lo va a resucitar. Sí, Señor. Así es, Señor. ¿Me entiende? Porque ya le voy a probar que el pastor tiene que hueler igual que la oveja. Amén. Sí, Señor. Eso está tremendo, hermano. Porque para poder hueler el pastor que apeste igual que la oveja,
quiere decir que se involucró con la oveja. Así es, Señor. Gloria a Dios. Pero el profeta no se ha involucrado con usted. Hermana Tati, ¿cuándo ha venido el profeta a involucrarse con usted y decir, ¿y cuál es tu situación? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Verdad que no? Ahora, si tuviera el profeta aquí, tú serías bajo el profeta. Entonces el orden es pastor. Porque juntos nos vamos a la resurrección. Juntos nos vamos a la resurrección. Hermano, porque no podemos ir solos. Hay una cadena de resurrección. Entonces, óigame. Entonces hay una cosa también. Tenemos títulos. Para el pastor hay muchos títulos. Tenemos sacerdote, obispo, anciano. ¿Qué más? Supervisor. Padre. Ángel. Mensajero. Persona especial. Mesonero. Se fija todos los títulos que tiene el pastor. Sí, señor. Dice el profeta que allá bueno, lo voy a leer mejor. Dice ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice aquí, fíjese, cuando se acuerdan de Lot. Lot le dio un mensaje a su mujer. ¿Verdad que sí? La mujer no sabía, hermano. La mujer solamente se basó en el mensaje. Dice aquí el profeta, yo únicamente tengo la palabra de este hombre como garantía. La mujer de Lot tenía como garantía la palabra del hombre de él, del hombre de ella, perdón. ¿Cuál es la garantía que yo tengo de la resurrección? ¿Cuál es la garantía que usted tiene de que usted tiene vida eterna? ¿Qué garantía tiene usted? Exactamente igual que la mujer de Lot. Lo que el hombre le está diciendo. Sí, señor. No, pues hermano, a mí el hermano Eli es el que me está enseñando. Él es el culpable, hermano. ¿O no? Así es. Yo soy el culpable, hermano. Y yo también, ¿sabe qué? Un día quizás posiblemente ustedes me van a condenar a mí por haberlo guiado mal, o posiblemente ustedes me van a elevar por haberlo guiado bien. Gloria a Dios, Señor. Sí, Señor, amén. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Yo únicamente tengo la palabra de este hombre como garantía. Aunque él es mi esposo, pero sin embargo, dice, su pastor, estoy hablando espiritualmente. ¿Ven ustedes? Entonces, compara a la mujer de Lot con la iglesia y a Lot con el pastor. Posiblemente la mujer de Lot ni vio a los ángeles o no supo quiénes eran, pero Lot sí supo. Amén. Entonces dice el problema que ha habido, lo que le quería decir al principio, de que al principio se confundió la palabra obispo y anciano. Fíjese, ahora voy a traer eso, hermano, por causa de que se ha levantado en las congregaciones líderes que quieren gobernar a los pastores. ¿Me entiende? Por causa de eso vamos a ir al libro de los Hechos. Dice alguien, no, hermano, esa enseñanza, qué bonita esa enseñanza. ¿Verdad que está bonita la enseñanza? Amén. Ojalá que nosotros podamos sujetarnos. Sí, señor. Hermano, porque bueno, aquí hay muchos que ya tienen la experiencia. Cuando uno no se sujeta, tiene problemas en la vida, hermano. Amén. Porque Dios fortaleció su ejército con un ministerio. Amén, amén. Y si nosotros estamos bajo ese campamento, el diablo no nos puede tocar. Así es, Señor. Gracias, Señor. Fíjese, dice aquí en el verso 17 y después nos vamos a saltar al 28. 20, Hechos 20, 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. El profeta de Dios dice que anciano significa pastor. Y si él lo dice, él lo dice. Yo como pastor, sujeto bajo la regla del profeta, tengo que creerle. Y usted, si está bajo mi dirección, usted tiene que creerlo también. Porque si usted no lo cree, entonces, hermano, usted está fuera de cuadro. Usted pertenece a otro grupo. Vamos a ver el verso, dije. ¿Cuál es el otro que dije? 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos.
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Aquí le llamó obispos. Entonces dice el profeta lo siguiente, esto lo digo por causa de lo que se ha levantado. De mucha gente, alguien podría decir, bueno hermano, ¿y a usted qué le interesa eso? Es la novia, hermano. Amén. Aquí este mensaje es para la novia. Amén. Este mensaje es para los verdaderos pastores de Dios. Amén. Los demás no se van a sujetar, no les va a importar lo que dice el profeta. Dice él así, Dios quiere que todos le amen y le adoren juntos. Usted y yo adorando juntos. Pero el nicolaísmo no lo podemos llevar solamente a Éfeso. El nicolaísmo está actualmente, porque es un espíritu antipalabra, Sí, Señor. el nicolaísmo. Pero el nicolaísmo destruye estos preceptos, fíjese, y a la vez separa a los ministros del pueblo. ¿Qué es lo que sucede? El pastor, yo ni lo veo, hermano. En toda mi instancia en las iglesias, yo el pastor ni lo veía. Me enfermaba, tenía situaciones, problemas. El pastor nunca jamás lo vi. ¿Por qué será? Porque no han entendido. No le voy a echar la culpa. No han entendido. Pero fíjese el orden. Así es. Y así están las iglesias, hermano. El pastor, ha habido una separación de las ovejas del pastor. Y entonces, ¿por qué razón? Porque la gente viene enseñada del catolicismo, no te metas en mi vida al igual que la iglesia católica. El sacerdote predica su mensaje y no le importa quién es, mira, ahí solamente le da la hostia y punto. ¿Verdad? Pero en el pueblo de Dios, en el ejército de Dios, es diferente. Así es, Señor. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano, con el nicolaísmo? Separa a los ministros del pueblo. Y eso es lo que ha sucedido en los tabernáculos. Por esa razón, de repente, ¿sabe una cosa? Se le levantó el pueblo y ¿qué pasó? No, pues sucedió un solo relajo, hermano. ¿Por qué razón? Porque estaba separado. Sí, Señor. ¿Me entiende, hermano? No tenía el control. Cuando el profeta nos llama y nos dice que nosotros debemos de convivir con la oveja. Amén. Y el que no le guste, pues va a tener que buscar otro lado. Sí, Señor. ¿Me entiende? ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene que saber cuáles son sus situaciones. Amén. Alguien le dijo a un pastor, le dijo, ¿sabe qué? Ya hasta ahí ya no te me metas. No, pues lo dejan en la sala. ¿O no dijo Jesús eso? Hasta la sala quiero al Señor, ya allá en el dormitorio no. ¿Por qué será? Porque es una enseñanza católica, hermano. Amén. Espero que me esté entendiendo, hermano. Amén, Señor. Entonces, hermano, separa, fíjese, a los ministros del pueblo y hace mayordomos de los líderes en vez de siervos. ¿Por qué razón? Porque ellos entendieron mal la escritura que acabamos de leer. Dice, ahora, esta doctrina empezó sencillamente como un hecho en la primera edad. Parece que el problema está en dos palabras, anciano y obispo. Porque la gente piensa que anciano y pastor es lo mismo, pero obispo es diferente. Pero el profeta de Dios está aclarando esto en esta noche. Dice, aunque las escrituras muestran que hay varios ancianos en cada iglesia, algunos, fíjese, empezaron a enseñar la idea que un obispo era uno de preeminencia o autoridad y control sobre los ancianos. Por esa razón se levantan apóstoles mandando a los pastores. ¿Cuándo? ¿Dónde se ha visto eso? A menos que sea un apóstol de la edad, como Pablo. Pablo era un apóstol y era un mensajero de la edad. Amén. O era el profeta de Dios. Señor. Entonces él podía llegar, ¿sabe una cosa? Y formar iglesias, ¿me entiende? ¿Por qué razón? Porque él estaba comisionado para eso. Pero ahora cualquier pastor se levanta como apóstol y dice a formar iglesias
y a recoger dinero. Y eso no es así. ¿Me entienden, hermano? Ahora alguien dice, hermano, ¿y usted por qué le da eso al pueblo? Porque es la palabra de Dios. Así es, amén. Tenemos que saber estas cosas. Ahora, la verdad del asunto es que la palabra anciano significa quién es la persona. Fíjese qué clarito nos habla el profeta. Significa quién es la persona, mientras que la palabra obispo significa el oficio del mismo hombre. Entonces yo soy obispo, yo soy anciano, yo soy mesonero, yo soy sacerdote, ¿me entiende? El anciano es el hombre, obispo es el oficio del hombre. Anciano siempre se ha referido y siempre se referirá simplemente a la edad cronológica que un hombre tiene en el Señor, ¿me entiende? Él es un anciano no porque es ordenado o elegido así, sino porque es de mayor edad en el Señor. Él es más maduro, enseñado, no es un neófito. Pero ¿qué es lo que sucede? Se ha levantado un montón diciendo son pastores y son neófitos. Dice, hermano, ¿y de qué me está hablando? Digo, hermano, ¿cómo es posible que usted no conozca estas cosas, que no ha leído el mensaje? El mensaje, para que un pastor se pare en un púlpito tiene que conocer el mensaje, hermano. Ahora no estoy diciendo, hermano, que hay ciertas cosas pero estamos hablando de lo general. ¿Me entiende? Generalmente tiene que tener una enseñanza. Ahora dice, no neófito es digno de confianza por razón de su experiencia. Oiga, es digno de confianza por razón de su experiencia. Y la prueba fija de su experiencia cristiana. Pero los obispos no se quedaron con las epístolas de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban gobernando a ancianos, sino más bien regresaron al registro en la ocasión cuando Pablo llamó a los ancianos de Éfeso, a Mileto en Hechos 20 y en el versículo 17 son llamados ancianos, pero en el versículo 28 son llamados obispos. Y aquellos obispos, entre paréntesis dice el profeta, ciertamente con mentalidad política y ansiosos de poder. Eso existe ahora. Amén. Asolapadamente, no tan descaradamente. Una vez le preguntaba yo a un ¿cómo se llama? A un hombre, le decía, hermano, óigame, ¿y qué ha sabido usted de los diezmos de los pastores? No, de eso no se puede hablar, hermano, me dijo. En esas grandes reuniones hablar de eso es meterse en problemas, me dijo. Digo yo, qué tremendo está eso. Bueno, y que no son unidad porque no son un pueblo. Entonces, ¿para qué hacen esas convenciones si no van a hablar de cosas concretas? Hermanos, si reunieran todo el dinero del diezmo, ¿qué cree usted que pasaría con los misioneros? Pero se lo embolsan. Dinero que no les pertenece, se lo embolsan. No, que lo voy a ocupar. Ese dinero no es mío. Ese dinero es de Dios. Así es. ¿O cómo le voy a estar diciendo yo a ustedes que den el dinero de Dios cuando yo no lo estoy dando? ¿Cómo voy a decir, hermanos, páguenle a Dios, denle el dinero que le pertenece a Dios cuando yo no lo estoy dando? Así es, Señor. ¿Se fija hasta dónde podemos llegar, hermanos, si nos metemos en esa situación? Ahora fíjese, ansiosos de poder, insistieron en que Pablo había dado al obispo un significado, interpretando ellos. Dijeron, el obispo significa más que un anciano. Dice, el obispo un significado mayor que el de un anciano local con capacidad oficial solamente en su propia iglesia. Para ellos un obispo era alguien con autoridad extendida sobre muchos líderes locales. Y eso es lo que está haciendo muchos hombres, se levantan y comienzan a abrir iglesias en todas partes y ellos llegan ahí. Yo no digo que no lleguen, ¿me entiendes? Pero que vayan y enseñen la palabra. Amén. Si son llamados para ese trabajo. Pero si no son llamados para eso, que se quede en su iglesia local. ¿Me entiende, hermano? Porque se han levantado hombres, saben una cosa, que no quieren estar sujetos a ningún pastor, ya sea evangelista o apóstol o misionero, y quieren andar para arriba y para abajo, fíjese, pero no están sujetos a un ministerio. Ellos tienen que estar sujetos a un anciano o a un pastor.
Ahora dice él, fíjese, tal concepto no era según las escrituras ni según la historia. Sin embargo, un hombre aún de la estatura de Policarpo se inclinaba hacia tal forma de organización. ¿Qué es lo que sucedió? El Espíritu Santo le dijo a William Branham, ese no es el ángel. Así es. ¿Por qué razón? Por esto. Por eso dijo, Irineo, ese es el mensajero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está viendo lo que pensamos. El Espíritu Santo está viendo lo que actuamos, de qué manera estamos hablando las cosas. Tanto a nivel de pastores como a nivel local, a nivel del pueblo, mejor dicho. Así que lo que comenzó como un hecho en la primera edad, llegó a ser una doctrina literal y así es hoy. Por esa razón se levantó la Iglesia Católica. Obispos, arzobispos, cardenales y un montón de cosas. Obispos todavía dicen que tienen poder para controlar a los hombres y hacen con ellos como desean, colocándolos en el ministerio donde les parece mejor. No, pues te voy a quitar, tú ya no puedes, no sirves, voy a poner a otro y así están. Esto niega, hermanos, la dirección del Espíritu Santo. ¿A través de quién? A través del mensaje. ¿Me entiendes? No voy a esperar que venga la columna de fuego a enseñarme, ¿me entiendes? Hechos 20, cuando el Espíritu Santo me está enseñando a mí aquí. Porque Él está disfrazado. Eso niega la dirección del Espíritu, quien dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé para la obra de lo cual los he llamado. Esto es antipalabra y anticristo. Tremendo, ¿verdad? Ahora él es un sacerdote, dice el profeta. Y pone como ejemplo, por ejemplo, hay mucha gente que dice que se agarra de las palabras de un pastor, como si fuera entre vida y muerte. Otros se agarran de las palabras del sacerdote como si fueran entre vida y muerte. Usted déle el mensaje a una persona y rapidito le va a preguntar al pastor. ¿Verdad que sí? Porque es entre vida y muerte. Y desde luego, el pastor quizás con todo lo que él sabe hacer, él está enseñando a su gente exactamente como él también fue introducido allá en el seminario. Entonces usted debería averiguar quién le instruyó al hermano Ali, quién lo instruyó. Sin duda el sacerdote también, en las distintas religiones que tienen sacerdotes. Y en verdad, un pastor es un sacerdote, es un intercesor. Un intercesor. ¿Cómo hago para que me vaya bien? Vaya donde el intercesor. ¿Me entiende? Si usted va donde el intercesor, él intercede por usted y si es verdadero intercesor. Si es un fanfarrón, olvídese, ¿qué es lo que le va a pasar? Nada. ¿Me entiende? Anciano. Fíjese, ¿qué significa un anciano? Si ustedes toman la palabra anciano, yo tengo aquí, dice, definiciones. Un anciano, dice, significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. Un anciano, la cabeza de algo. Por ejemplo, yo sería, bueno, dice el hermano Neville ahora mismo es un anciano en esta iglesia. ¿Qué es él? Él es la cabeza de este cuerpo local. ¿Ven? Y el alcalde de la ciudad sería el anciano de esta ciudad. ¿Ven? El anciano de las ciudades. Recuerden ustedes allá en los tiempos bíblicos los ancianos de la ciudad. Anciano significa la cabeza de una ciudad o la cabeza de una tribu. Tremendo eso, ¿verdad? No, fíjese, hermano, cómo el Espíritu nos instruye a nosotros. Y entonces nosotros no podemos estar equivocados, hermano. Debemos de definirnos. Yo sé, hermano, que aquí hay un grupo de hombres definidos. Yo sé. ¿Me entiende? Pero yo tengo que enseñar esto de todas maneras. Supervisor. El pastor es un supervisor. Yo creo que pastores algunas veces están sospechosos de cosas que ellos oyen y yo creo que ellos tienen el derecho a estarlo. Porque si yo entiendo la traducción de la palabra pastor, significa un cuidador de ovejas. Solo el título no cuadra con los pastores. Cuidador de ovejas, a mí cuando me anduvieron cuidando. Nunca. Estoy hablando espiritualmente. ¿Y qué si hablamos materialmente?
esa cosa se pone más dura, hermano. Amén. Y por lo tanto, dice, él es, es un alimentador o un pastor de un grupo de hombres y mujeres de los cuales el Espíritu Santo lo ha hecho a él supervisor. Y él tiene derecho de saber qué clase de alimentos sus ovejas están recibiendo y de dónde viene. Yo creo que él tiene el derecho a eso. Amén. Amén. Ahora, él es un padre. Así que algunas veces su pastor tiene que atacar sobre de algo. ¿Entiendes? Tiene que atacarlo cuando lo ve, tiene que atacar eso. Sí, Señor. Amén. ¿Me entiendes? Tan solo ámenlo, tanto más, porque él es un padre genuino para ustedes. Gracias, Señor. Ven ustedes procurando mantenerles alineados, fíjese, a ustedes, Sí, Señor. por cuanto él está velando por su alma, Amén. lo cual el Espíritu Santo lo ha hecho a él sobrestante de la iglesia. Y ustedes siempre deben de poner cuidado a eso. Amén. No sé, Gracias, Señor. se oye precioso. Sí, Señor. Amén. Ahora dice, ¿qué es el pastor? Dice que es, hermano, me estoy saltando muchos extractos. Dice, si usted quiere informarse más sobre esto, pues podemos sacarle para los interesados. Fíjese. Ahora dice, la iglesia de Dios es el juicio más alto y el pastor es el orden más alto en la iglesia. El anciano es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. Yo voy a decirlo de esta forma, fíjese. El pastor es el orden más alto en la iglesia, el anciano es lo más alto en la iglesia apostólica, aparte de William Branham. Amén, Señor. Porque alguien dice, no es el Espíritu Santo, hermano, pues ¿y cuando lo ha visto? ¿Me entiendes? Ya debemos de saber que el Espíritu Santo es el profeta. Amén. Y el profeta está reflejado en su palabra. Amén, Señor. Ahora dice él, fíjese. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano. ¿De dónde estoy trayendo yo el mensaje? Directamente del profeta. Amén. Para usted. Sí, Señor. El Espíritu Santo trae su mensaje, fíjese, directamente al anciano. Y el anciano se lo da al pueblo. Amén. Ahora, el pastor es un ángel. Su pastor dice, cuando él se para aquí en la plataforma ministrando la palabra de Dios, él es el ángel de Dios a la iglesia. Amén. El mensajero a la iglesia. Por lo tanto, un pastor nunca debería dejar esa palabra, sino permanecer directamente con la palabra, porque él está alimentando el lugar del pastor, por cuanto la palabra pastor quiere decir apacentador. Busque y dése cuentas si esa no es la verdad. Un pastor es un apacentador y el Espíritu Santo lo ha hecho sobrestante de un cierto rebaño para alimentarlos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Ahora, él dice que el pastor es una persona especial. Imagínense, hermano, tanta cosa. Dice el profeta que él supo de mucha gente que como hablaba mal del pastor y hacía un montón de cosas, pero era por falta de enseñanza, hermano. Pero vean ustedes, en la iglesia existe el pastor y ese pastor es una persona especial. Ahora, ¿por qué es especial? Ya va a decir él. Él está tallado a la forma donde él puede soportar los pleitos de la gente. Fíjese qué tremendo esto, ¿no? Amén. Soportar los pleitos. Yo por eso que muchas veces he dicho, imagine que yo me metiera, hermano. Hermano, sí, ya esto ya se hubiera deshecho. O sea, uno tiene que saber de qué manera puede soportar la cosa. Él es uno que lleva la carga. Él es el buey del equipo. Él es un hombre que puede sentarse, fíjese, cuando alguien tiene algo en contra de alguien más y sentarse con esas dos familias y sin tomar partido, fíjese, resolver eso y regresarlo directamente a la dulzura. Amén. Alguien dice, hermano, ¿y qué de lo que se van y usted no los va a buscar? Hermano, que ya hicimos el trabajo. Sí, Señor. Además, hay ciertas cosas que no voy a estar informando. Amén. ¿Me entiende? Ahora dice él aquí, pastor conoce a su oveja. Esto está bien bonito. Ahora dice, ese es un pastor genuino, que está atento a todos los beneficios espirituales que él pueda.
de todo lo que Dios está haciendo, que Él está procurando lo mejor que puede para ayudar a su iglesia a avanzar hacia Dios. Ese es el propósito. Yo ciertamente me quitaría el sombrero en admiración por un pastor como ese. Sí, Señor. ¿Por qué razón? Porque Jeremías lo dijo, hermano. Vamos a leer Jeremías. También tendría Ezequiel, pero vamos a leer Jeremías otra vez. Y después vamos a ir a Jeremías, que tengo otra parte en Jeremías. El 23 tengo en Jeremías. Dice el 15, y os daré pastores. Fíjese, aún el profeta está diciendo que él se quitaría el sombrero ante un pastor. Y os daré pastores según mi corazón. Quiere decir que un pastor conforme al corazón de Dios, de ese está hablando el profeta. Sí, Señor. Que os apaciente con ciencia y con inteligencia. Ahora vamos a ir a cómo se llama Jeremías 23 del 1 al 4. Vamos a quedarnos ahí un ratito. Dice, después vamos a ver cómo el pastor conoce a su oveja. Dice Jeremías, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Está hablando de las ovejas del rebaño de él. ¿Me entiende? Porque imaginen, no toda la gente son ovejas. Dice Jehová, por tanto así he dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, y vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, no las habéis cuidado. Está tremendo eso, ¿verdad? He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Por esa razón, mire cómo terminan. ¿Cómo terminan? Todos destruidos, hermano, todos heridos. ¿Por qué razón? Porque no se han quedado conforme a la palabra del profeta. ¿Cuánto no ha enseñado el profeta de lo que tiene que ser un pastor? Pero no lo hace, hermanos. Yo no sé por qué. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché. Imagínense, eso es lo que vino a hacer el profeta de Dios. Amén. Y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores, los saca de ahí, los trae, fíjese, al lugar donde él los va a traer, y les pone pastores conforme al corazón de él. Amén. Sí, Señor. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más. Imagínense, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen miedo? No, Señor. ¿Tienen miedo de la enseñanza que yo les he dado? No, Señor. Están temerosos allá afuera y ¿cómo le vamos a hacer con esta cosa? Hermanos, ustedes no tienen temor. Amén, Señor. ¿Por qué razón, hermano? Porque se les ha enseñado con ciencia y con inteligencia. Amén, amén. Gracias, Señor. Ahora dice él, y no temerán más. Seguros. Yo creo que un pueblo seguro es el pueblo de Las Vegas. Señor. Hermanos, estamos pero qué satisfechos estamos, hermanos. Y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Amén. Está serio, ¿verdad, hermano? Ahora fíjese. Qué inspiración para aquellos pastores, dice el profeta. Los ángeles descendiendo, hablando de los pastores que estaban cuidando las ovejas en el tiempo de Jesús, el nacimiento. Los ángeles descendiendo para hablarles a pastores, ángeles de Dios viniendo a hablarle a un montón de apacentadores. Yo me pregunto si ustedes alguna vez han tenido el privilegio de hablar con un pastor o de ser uno por un rato, hablando de ovejas naturales. Si usted lo fuera, a mí no me agrada decirlo a causa de mi comentario que voy a decir después de un rato, pero el pastor permanece tanto con la oveja al punto que aún se ríe como el balido de oveja. Él habla como la oveja y huele como la oveja. Así es, por cuanto él está con la oveja. Eso es todo lo que él conoce, es a su oveja. Señor, amén. Hermano, si se hiciera esto, si los pastores hicieran eso, tendríamos buenos ejércitos. Sí, Señor. Pero ¿qué es lo que sucede? Vienen ese montón de situaciones porque el pastor no va y conoce a su pueblo. Amén. Entonces vuelvo a decir, dice aquí, fíjese, dice iglesia, el juicio más alto. Vuelvo a repetirlo, lo dice en otro mensaje, orden de la iglesia, fíjese, lo dice. El pastor debe ser un hombre que tenga una forma de ser muy humilde. Fíjese qué tremendo esto. Él debe de ser muy humilde,
pero no demasiado humilde, sino que pueda ser como el Señor Jesucristo, cuando vio que se estaba haciendo lo malo en la iglesia, Él trenzó unas cuerdas y los corrió fuera de la iglesia. Amén. Amén, así es. Sí, Señor. ¿Por qué los correría, que no eran ovejas? Pues creo que no, ¿verdad? Posiblemente no, hermano, porque si hubieran sido ovejas, va y convive con ellos y los trae, ¿verdad? Pero no los agarró, dijo, estos cabros que están haciendo aquí, los agarró y los sacó. Amén, amén. ¿Me entiendes? Así que vamos a tener que sacar el látigo. Señor. Por gracia de Dios, solo ovejas tengo. Amén. Sí, Señor. Alguien dice, hermano, usted está mal, no creo que solo ovejas hayan. Pues yo me voy a ir por ese lado. De creer, tengo algunos 2, 3 por ahí, ¿verdad? ¿Me entiendes? Que todavía no sé si son ovejas, ¿me entiendes? Pero que el Señor les ayude. Sí, Señor. Y el Señor me ayuda a mí también, ¿me entiendes? Vamos a tener que ir a ¿cómo se llama?, a convivir un poquito más para ver cuál es la situación. Los pastores dicen, no, hermano, es que si yo voy, fíjese, a vivir ahí con ellos, me meto en problemas, hermano. Y no, eso es lo que dice el hermano Branham. Sí, Señor. Cargador de gravámenes. ¿Verdad que sí? Amén. Se va a meter en problemas, pues eso es lo bonito, hermano, meterse en problemas. Porque en aquel día vamos a ver quién tenía la culpa. Aunque nosotros ya sabemos, pero le vamos a dar la opción a ellos. Espérense hasta el día del juicio. Y ahí vamos a ver si yo estaba mal. Si estaba mal, pues voy a pagar por eso, hermano. Amén. Ahora dice, fíjese, trenzó sus cuerdas y los corrió fuera de la iglesia. ¿No? ¿Y cómo lo iban a querer los sacerdotes? Un sacerdote se podía parar delante de alguien y decirle, ¿cuántas veces tu sacerdote, cuando tú has estado enfermo, fíjate, ha llegado este hombre a saludarte o qué? ¿Cuántas veces te ha sacado de la iglesia aquí? Fíjate, tú te estabas ganando el billetillo ahí. Sos pobre y te estabas ahí además para los sacrificios. Y viene este hombre y lo saca a todos. ¿No crees tú que es un falso ese hombre? No, pues sí, señor sacerdote, claro que sí. ¿Me entiendes? Hay que discernir, hermanos. Amén. Ahora, la iglesia de Dios es el juicio más alto, hermano. Por esa razón se pueden trenzar las cuerdas. La iglesia de Dios es el juicio más alto y el pastor es el orden más alto en la iglesia apostólica, aparte del Espíritu Santo. Yo voy a decirlo así, aparte del profeta. Alguien dice, hermano, ¿y cómo va a hacer usted cuando venga el profeta? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que voy a hacer, ahí van a ver ustedes. El Espíritu Santo trae su mensaje directamente al anciano y el anciano se lo da al pueblo. Yo le pregunto una cosa en esta noche, ¿de dónde estoy sacando yo mi mensaje? ¿No es del Espíritu Santo? Amén. Sí, Señor. Pero ¿qué es lo que dice el pastor falso? Hermanos, vamos a orar para que la presencia del Señor baje. Oh, aleluya. Alabado sea el santo nombre del Cordero. Oh, santo Dios. Oh, alabanza, alabanza. Hermano. Ya tenemos que saber, hermano, Sí, Señor. que el Espíritu Santo está en su palabra. ¿Me Gloria a entiendes? Dios, Señor. Porque somos un pueblo instruido, hermano. Amén. Pero cuando oyen esos predicadores, la gente se pone, dice, no, ¿cómo está esa cosa? La gente como que entra en temor, ¿verdad? Me acuerdo yo un tiempo, hermano, estábamos bien jovencitos, acabamos de ser convertidos con mi hermano y fuimos a una iglesia. Y nos querían poner a hablar en lenguas y el hombre, hermano, gritaba, lloraba y las mujeres lloraban, gritaban, hablaban en lenguas y al rato nosotros queríamos también hablar en lenguas porque nosotros pensábamos que ese era el Espíritu Santo. Y empezaron y viera, hermano, cómo se oía todo ese montón de quejidos. Y entonces, pues, hermano, me pusieron las manos, me pegaron una buena zarandeada y la cosa es que yo dije, bueno, yo aquí no siento nada de Dios en esta cosa. Entonces, bueno, me hicieron a un lado y dijeron, este no sirve. Y agarraron a mi hermano y a mi hermano le dice, ¿sabes qué? Tienes que desarrollar más la lengua. O sea que hay que aprender idiomas, hermano, para poder bajar al Espíritu Santo. Imagínense qué mentira, hermano. Así que dice el profeta de Dios que en la iglesia es el juicio más alto, la iglesia verdadera y el pastor verdadero. Entonces, hermano, creo que lo voy a ir dejando porque, fíjese, el tiempo avanza rápido. Dice aquí, fíjese, yo estoy seguro, fíjese, que hay una situación a veces con los pastores verdaderos, fíjese. Yo estoy seguro que como pastores apacentadores, la palabra pastor quiere decir un apacentador, uno que apacienta la oveja.
Estoy seguro de que estamos agradecidos con ustedes, todos y cada uno de ustedes, por cuánto, fíjese, eso fue sus amabilidades, atenciones y dinero que hizo posible este regalo para nosotros en esta mañana. Y por medio de la gracia de Dios, estamos empeñándonos a ser el pastor de ustedes para hacer todo lo que podamos para guiarles en la manera correcta. Quizás, algunas veces en la manera que hablamos y cosas así por el estilo, pudiera ser difícil de entender. Pero únicamente estamos haciéndolo como guías, procurando dirigirles a ese lugar. Yo digo, al tercer jalón. Ese es el lugar donde nosotros vamos a ir a dar, que es la chequina, que es el lugar santísimo. Para que en la resurrección ustedes nos agradezcan enormemente en ese entonces. Quiere decir que el profeta de Dios está hablando seriamente, hermano. Pero la gente agarra estas cosas y las lee como no seriamente. Pues no nos hemos considerado a nosotros mismos, fíjese hermano, en acomodarlo cuando les hablamos. Yo no puedo, hermano, acomodar las cosas. Yo voy a decir esto y voy a ofender a mi hermana. Voy a decir esto y voy a ofender a mi hermano. Voy a decir esto y voy a ofender al hermano Ever. Voy a ofender al hermano Humberto. Hermano, no puedo acomodarme, hermano. Como un pastor correcto que yo quiero ser, no puedo acomodarme. A veces tengo que, cuando digo ciertas cosas, como que pega y está duro, hermano. Pero no quiero acomodarme. No de nuestros propios pensamientos, sino procurando hacerlo en la medida que el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Y ese es nuestro esfuerzo. Y seguimos esforzándonos para hacer la misma cosa que es correcta por el pastor y yo mismo. Después ponerle el ejemplo del mesonero, fíjese, pero lo vamos a dejar ahí. Póngase de pie, hermano. Usted sabe la parábola del samaritano que llegó, fíjese, llegó y cómo se llama, y llegó el samaritano y le dio al mesonero 2 denarios y le dijo, encárgate de él y cuando yo regrese te voy a pagar. Entonces yo creo que yo soy el mesonero y el Señor me ha dicho, encárgate de ellos y cuando yo regrese yo te voy a pagar. Así que estamos confiando en eso. Que el Señor añada sus bendiciones a la palabra. Sí. Sí, gracias, Señor. Sí, Señor. Vamos a incluir en este servicio una alabanza, hermano Wilber. Esa alabanza que nos, lugar santísimo, para que quede, fíjese. Yo creo que esa es, el lugar santísimo, para que quede grabado. Fíjese esta canción, esta alabanza. En el mensaje. Vamos a cantarlo. Ahí está. estar.
a leer, hermano. Padre Celestial, en esta noche, Señor, estamos agradeciéndote por esta oportunidad grandiosa que nos diste en esta noche de poder, Señor, ver esos extractos maravillosos que el Espíritu Santo, Señor, puso en mi corazón para traerlos aquí a la congregación, Señor. Señor, solamente te rogamos que yo haga mi trabajo y que el pueblo también haga el trabajo que le corresponde. Por el nombre del Señor Jesucristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén.